De la metformina, lo que quería resaltar es que es, obviamente, un fármaco que es seguro, que es primera línea en el tratamiento de diabetes tipo 2, y acá lo que resalté fue que tiene una eficacia alta, y esto tiene que ver con la reducción que hace de la hemoglobina glicosilada, que lo hace en un 1%. Y después, en cuanto a los efectos adversos, dos cosas fundamentales, o tres. Acidosis láctica es un efecto adverso temido, pero que es súper raro de ver, que uno era para decirlo en el examen de farmacología, pero no mucho más. Y sí, lo importante es las alteraciones o los trastornos gastrointestinales que genera, y acá que yo pongo B12. En cuanto a lo que son los trastornos gastrointestinales, tener en cuenta que la metformina tiene que ser un fármaco donde uno no lo tiene que suspender rápidamente porque generó alteración o disconfort gastrointestinal, sino empezar a titularlo de menos a más, ir colocándolo en las comidas. Recordar que siempre lo tenemos que poner en el almuerzo y en la cena, y titularlo de esa forma y acompañarlo con las comidas, porque si no, uno es un fármaco que rápidamente lo pierde y lo suspende, y no debería ocurrir porque es muy seguro, tiene esta eficacia alta para disminuir la hemoglobina glicosilada. Entonces no hay que suspenderlo o dejar de utilizarlo en el ambulatorio. Y después, en cuanto a lo que es la B12, no sé cuántos de nosotros sabemos que hay que dosar vitamina B12 por lo menos posterior a 2 años de la utilización de metformina, porque genera una alteración de lo que es una mala absorción de las vitaminas, y lo que puede llegar a ser un confundidor en cuanto a lo que es la neuropatía diabética, paciente que tiene un déficit de B12, que es secundario a la utilización de metformina, y uno interpreta que es netamente una neuropatía diabética. Entonces, dosar, o sea, utilizarlo como una conducta habitual, el dosaje de vitamina B12 en los pacientes que por lo menos tienen 2 años de utilización de metformina, ver el dosaje, si está ok, sabemos que es una neuropatía diabética per se, y si vemos que es un dosaje bajo, empezar a suplementarlo y seguir con, si no mejora, ahí sí volver a pensar que sigue siendo una neuropatía diabética. Quería como rescatar esto de la metformina, que yo por lo menos pocas veces lo escuché, o que pocas veces lo hayamos discutido. Ahí está. Bueno, lo que es el grupo de las pioglitazonas son similares a la metformina en cuanto a la seguridad y demás, pero sí son fármacos que uno no debería utilizar en pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca, o que ya tienen, digamos, obesidad, donde uno puede predisponer a más el aumento de peso, y tener en cuenta que como efecto adverso dan fracturas osteoporóticas y aumenta, digamos, lo que puede ser la presentación de edemas. Y ahí, bueno, la dosis que algo de más. ¿La pioglitazona es análogo de SGLT4? No. La pioglitazona. ¿Qué hace la pioglitazona? No, el mecanismo de acción, pero... Bueno, no lo puse, pero calculo que debe ser creo que es insulino secretagogue o algo así. Me parece, pero ahora si lo buscamos. No, la verdad no me acuerdo el mecanismo de acción. Se usa de segunda línea cuando se compite la metformina. Sí, es el que se dice. Sí. Sulfonilureas, bueno, la acción hipoglucemia ante insulino secretagogas, acción sobre páncreas, también tiene una eficacia alta y reduce en 1% la hemoglobina glicosilada. Y acá lo que sí tener en cuenta, que por lo menos, o cuando nosotros tenemos los pacientes que vienen a la internación y vemos la medicación habitual, que tenemos bastantes que siguen utilizando glibenclamida. La glibenclamida es un fármaco que ya no debería utilizarse, tenerlo en cuenta, que si lo vamos a mandar de alta, la glibenclamida no sea algo que volvamos a considerar en la medicación habitual, suspenderla, ya está. Y esto tiene que ver con que tiene que ver con la selectividad que tiene el receptor SUR1, y de más a menos, esta sería como el orden para evitar el riesgo de hipoglucemias, porque más, digamos, afín o más específico o selectivo del receptor es, y menos riesgo de hipoglucemia tiene. Entonces, si vemos glibenclamida, las medicaciones habituales del paciente, si lo mandamos alta, saquémoslo, digamos. Eso me parece como lo rescatable de esto, pero también son drogas que son más que conocidas, y no estoy hablando de actualización de fármacos de diabetes en este momento. Las glinidas también hipoglucemiantes secretagogos, esto sí lo que tiene, que no genera una eficacia o una reducción predominantemente sobre la hemoglobina glicosilada. Quizás uno la utilizaría en dos situaciones, donde yo lo que quiero controlar más que nada es la hiperglucemia postprandial del paciente,
que es un poco lo que en algún momento hemos discutido del diagnóstico de diabetes y demás, que son pacientes que te hacen la hiperglucemia postprandial, pero en la glucemia en ayuno tienen 90 y uno no termina de cerrar, cuando le haces una hemoglobina glicosilada la tiene alterada. Pero porque son pacientes que se manifiestan la hiperglucemia en el postprandial. Y esto lo que tiene, que al tener una vida media corta, reduce el riesgo de hipoglucemia y no sirve. Vos se lo das en la comida, come, digamos, la vida media actúa en ese momento y lo que reduce es digamos, la hiperglucemia postprandial. Ahí es donde está el mecanismo de acción y lo interesante de este fármaco. Nada, para rescatar eso y que el riesgo de hipoglucemia casi no es algo, digamos, significativo. Los IDPP4, acción en páncreas, el costo moderado, acá empiezan a aparecer los fármacos que empiezan a tener un valor un poco más caro al momento del paciente y lo va a comprar a la farmacia, entonces donde uno ya empieza a tener otras cosas en cuenta al momento de armar los esquemas terapéuticos. La eficacia es media, entre 0,5 a 0,8, y lo interesante que se puede combinar con insulina y se puede utilizar en la internación. Esto, lo que sí hay que tener en cuenta, que ciertos fármacos de esta familia se ajustan a la función renal. Cuando están por debajo de 50 el clearance, como es en este y en este, uno ya le presta atención y lo va monitorizando esa función renal. Cuando ya están por debajo de 30 se contraindican estos dos, y si uno debería utilizar alguno de estos fármacos, utiliza estos dos últimos que no se ajustan a función renal. Y lo bueno de estos fármacos que no dan hipoglucemia, y esto que yo les empezaba a decir, son seguras a nivel cardiovascular, excepto este fármaco, pero lo que se vio en los estudios, que no disminuían la mortalidad ni los eventos cardiovasculares, es decir, esos pacientes, sobre todo se ve la mortalidad en las internaciones. Esto es donde empiezan de acá para adelante los fármacos se empieza a evaluar mucho, y uno podría decir, pero entonces la metformina, bueno, la evaluaste, que sí, la metformina está más que evaluada, y es algo seguro, pero lo que quedó confundido en los trabajos, porque todos tenían metformina, porque todos los pacientes tienen diabetes, tienen hipertensión y seguro tienen un IAM puesto, entonces ya tenían la metformina puesta, pero no se los evaluó como fármaco único, entraron como digamos, en la secuencia. Los AGLP1 también son, lo interesante de estos son los insulinos secretados, que son glucosa dependientes, entonces, cuando son glucosa dependiente, no van a ser hipoglucemia los pacientes, porque dependen digamos, del valor de glucemia que tiene el paciente, entonces nunca van a tender a hacer hipoglucemia con este tipo de fármacos. Lo difícil de esto es que son de costo alto y la vía de administración es subcutánea, donde al paciente ya le empieza a jugar otro tipo de dificultad al momento de la administración, y obviamente los sitios de inyección y demás, como sería parecido a la insulina. La eficacia es moderada, dentro de todo bastante buena, y esto un poco parecido a lo que hablábamos como la metformina, siempre titular de a poco, y ir de menos a más con este tipo de fármacos para no perderlos como fármacos, que son bastante buenos, sobre todo en lo que viene después, siempre titular de menos a más, e ir más que nada controlando lo que son esos efectos o síntomas que generan el tubo digestivo. El efecto es neutro en lo que es la insuficiencia cardíaca, pero sí se demostró un beneficio en lo que son los efectos cardiovasculares y la enfermedad renal. Una reducción de peso, pero donde nosotros, por el tipo de pacientes que tenemos, que tienen, no sé, un promedio de edad de 70 años, con suerte, tengamos en cuenta que la reducción de peso no nos va a convenir en pacientes oncológicos, en pacientes ancianos que están caquéticos o tienen algo de disminución de lo que es la masa muscular. Entonces, bueno, son fármacos que uno no los iría a buscar o no los utilizaría tan frecuentemente. Y obviamente tampoco perder de vista que los ancianos, el objetivo de hemoglobina glicosilada no es el mismo que para otro tipo de pacientes. Ten en cuenta que de 8,5 estamos bien con los pacientes de 80 años, no insistamos en que tiene que estar por debajo de 7 o de 6,5. Acordarse, digamos, de esa tabla, que dependiendo de la edad y los factores de riesgo, uno ajusta el objetivo de hemoglobina glicosilada que tiene, ¿no? Bueno, acá están las dosis y el mecanismo de acción que tiene este tipo de drogas, y acá les vuelvo a recalcar que disminuyen los eventos cardiovasculares y la mortalidad, sobre todo en las internaciones, fueron los estudios que se vieron y que se demostraron. Bueno, este otro grupo de drogas que
lo interesante de esto es que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, generando un efecto glucosúrico, entonces no hay, digamos, vuelta en la reabsorción de glucosa que se excreta por vía urinaria. El problema con estos fármacos son de un costo bastante elevado, pero lo bueno que son por vía oral. Entonces, en contra de los anteriores que van por vía subcutánea, es un fármaco que uno es fácil de, digamos, de administrar. Tiene una eficacia moderada que está bastante bien, y obviamente el efecto adverso, los dos primeros son los más frecuentes, que son las infecciones y la depresión de volumen, que obviamente en un paciente que viene por algo infeccioso y encima tiene el antecedente que estaba recibiendo este fármaco, interpretemos que está más que atrás con el manejo de líquidos. Obviamente eso a nosotros nos sirve en el momento de recibir una área del paciente. Y después, estos son los más raros cuando les pongo otros, en lo que es la gangrena de Fournier, la cetoacidosis normoglucémica. Aquí esto es lo que hay que tener en cuenta, no tan, es digamos, esto de la cetoacidosis normoglucémica que puede retrasar el diagnóstico de la cetoacidosis, porque es normoglucémica, entonces uno rápidamente no lo sospecha, pero cuando vas a ver el estado de acidosis del paciente, ahí sí salta. Entonces pensarlo, cuando el paciente tiene este antecedente de este tipo de fármacos, si viene por una intercurrencia aguda a la guardia, se puede ver este tipo de efecto. Y esto también es otro grupo donde se mostró efecto beneficioso en lo que es la insuficiencia cardiovascular, los eventos cardiovasculares y la enfermedad renal crónica. Reducen el peso y no generan hipoglucemia. Bueno, el grupo de drogas, y esto que yo les decía, que es el túbulo contornado proximal, donde tiene el efecto, o donde tiene su acción. Y ahora sí, lo más nuevo, que esto sí sería lo que era per se la clase de hoy, más allá de lo que anterior, digamos, lo que antes hablamos. El estudio DAPA-HF es un estudio que lo que demostró es, que lo pongo de antes, a ver si puedo volver atrás acá. Estaba hecho con este grupo de fármacos, y lo que se vio que reduce la mortalidad y el riesgo de internación en pacientes con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección reducida, independientemente de si tenía o no diabetes. Entonces lo que se vio con este grupo de fármacos es que no es netamente un fármaco que uno lo indica para diabetes, sino para la insuficiencia cardíaca. Después, si tiene diabetes o no, es algo que lo puede tener o no el paciente, pero se vio que este fármaco reducía la mortalidad y el riesgo o los eventos que lo llevaran a la internación al paciente. Entonces, es algo que lo vamos a empezar a ver, pacientes que no tienen diabetes, pero que tienen este grupo de drogas indicado como medicación habitual, entonces que no nos sorprenda al momento de verlo, porque es algo que lo vamos a empezar a ver, que es de hace poco este trabajo. Después, lo que es el Soliqua, es una combinación de insulina basal, generalmente es una glargina o la famosa LAN que conocemos nosotros, más un AGLP1. Lo que se vio con esta asociación, que también es por vía subcutánea, es el efecto que genera un efecto más potente sobre lo que es la menor ganancia de peso y el menor riesgo de hipoglucemia. Eso también van a ser fármacos que vamos a empezar a ver en los diabéticos tipo 2, de acá a un tiempo, no va a suceder ahora en el corto plazo, son muy nuevos los fármacos, pero lo vamos a empezar a ver. Después está el Onsempic, que es una GLP-1 con mayor potencia normoglucémica y menor ganancia de peso, que lo bueno que también se da una vez a la semana y el paciente no tiene que andar con tanto fármaco encima todos los días. Y por último, el Fiasep, que es una formulación como si fuera una insulina aspártica, que en realidad es una insulina aspártica, pero está asociada a la vitamina B3, que lo que aumenta es la absorción. Esto es lo que sucede, que en los primeros 30 minutos de haberse dado esta asociación de la insulina aspártica con esta vitamina, hace un pico rápidamente de absorción, reduce lo que es la hiperglucemia postprandial y el paciente se lo puede aplicar después de haber terminado de comer, no esto de que se lo tiene que dar antes y después ir a comer. Puede pasar, termina de comer, tranqui, qué sé yo, después se da la aplicación de esta insulina, que esto es lo que mejora es el conteo de hidratos de carbono en el paciente, que si lo hiciera, ¿no? Los diabéticos tipo 2 generalmente no lo hacen el conteo. Y después, lo más nuevo, pero que no llegó a la Argentina, es una insulina basal que va a ser de forma semanal, una vez a la semana, similar a una de Gludet. Después la insulina inhalada, como si fuera un puff. Y después los AGLP1, pero que sean de forma oral. Y después los agonistas duales, GIP-GLP1. Pero eso sucede en el primer mundo, todavía a nosotros no nos va a llegar, pero también es algo que en algún momento, en los próximos años, lo tengamos. Creo que la insulina basal o la inhalada se cree que para el año que viene, o el otro, podría estar en el mercado nuestro argentino.
Así que eso sería un poco lo que es la actualización de fármacos en diabetes. Muy bien. Bueno. Dale, acá. 3 puntos. Acá. Pausa.